una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. Se habla mucho sobre cuánto cuesta la seguridad social y se habla muy poco de cuánto vale para los trabajadores, empresarios y personas adultas mayores. Por eso cuando se discuta sobre el sistema de seguridad social, pone todo en la balanza. La frase, ¿quién la dijo? Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, en representación de los trabajadores e integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Con él vamos a hablar a partir de este momento. Buenos días, Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Muy bien. Lo vamos a escuchar con mucha atención y, sin lugar a dudas, los trabajadores, los jubilados, pensionistas, tienen muchísimas preguntas para realizarle y tenemos que ir de entrada nomás a las características que tiene el Uruguay, que es un país bastante envejecido, donde la población mayor de 65 años ya alcanza el 15%, bastante cerca de lo que es, por ejemplo, el promedio en Europa, que alcanza el 18%. Entonces, desde su postura, digamos, la postura como representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, ¿cuáles son las medidas que tendrían que implementarse a corto y a largo plazo también para atender este tema del envejecimiento de la población uruguaya? Bueno, lo primero es valorar la seguridad social que tenemos, porque en Uruguay no empezamos de cero a la hora de discutir una reforma de la seguridad social. Tenemos una larga historia y una acumulación muy importante, digamos, en ese proceso donde en diferentes gobiernos se fue avanzando en seguridad social hasta lo que hoy tenemos. Esto no es mérito de un partido o de un gobierno en particular, sino que es parte de un proceso. Y cuando miramos la seguridad social en Uruguay, tenemos que decir que desde el punto de vista de la cobertura y la suficiencia, si la comparamos con otros países, la seguridad social de Uruguay está mucho más desarrollada. Y además, creo que no sería bueno discutir el tema de la seguridad social sin que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene la seguridad social. La importancia que tiene para una mujer que necesita los cuidados de salud y los controles del parto y una protección durante ese periodo tan importante de la vida. Importante para los niños que antes de nacer ya reciben prestaciones del BPS. Importante para los jóvenes que reciben los servicios de salud y otros apoyos. Importante para los trabajadores que cuando están enfermos reciben el seguro de enfermedad, el subsidio por desempleo. Al igual que para las personas con discapacidad. Personas que nacen con una discapacidad o personas que adquieren una discapacidad. Porque nadie está libre de repente de tener un accidente de trabajo, un accidente de tránsito y necesitar de la seguridad social. Es sumamente importante conocer lo que el BPS hace en materia de salud. Nosotros con una gotita de sangre del bebé recién nacido, en las maternidades públicas y privadas se les trae esa gotita de sangre y en el laboratorio del BPS, en un programa que tenemos de pesquisas neonatales, podemos detectar a tiempo, en forma oportuna, más de 20 enfermedades que a simple vista no se pueden en ese momento diagnosticar y que muchas veces luego de 3, 4, 5 años se manifiestan y ya ahí las secuelas son irreversibles, pero no así si la empezamos a tratar desde el mismo día que nace el bebé. Y ese laboratorio funciona en el Banco de Previsión Social. Conocer lo que es el Centro Nacional de Referencia en Enfermedades Raras y Malformaciones Congénitas, para que aquellos trabajadores o personas, mejor dicho, que necesitan, sobre todo niños inclusive, que nacen con un defecto congénito o con una malformación congénita, tienen
y con una enfermedad rara tienen la asistencia integral ahí. Eso es el BPS y mucho más. Políticas de vivienda, políticas de turismo, políticas que tienen que ver con las personas más vulnerables. Entonces, una vez que se comprenda la importancia que tiene, todos los meses se pagan más de 700.000 pasividades. En la pandemia hubo casi 200.000 personas en el seguro de paro, casi 80.000 en el seguro de enfermedad. Ese es el BPS que tenemos que reformar, pero no solamente el BPS, tenemos que reformar el sistema de seguridad social. Y un desafío muy importante es el que tú decías, el envejecimiento de la población, la situación demográfica que tiene el país. Y este es un tema, no es nuevo, pero es un desafío que está planteado en todos los sistemas de seguridad social del mundo. Y hay que buscar soluciones para ese asunto. La primera que surge con un razonamiento muy sencillo y muy simple, si la gente vive más, que trabaje más. Pero nosotros estamos problematizando, estamos de alguna forma tratando de cuestionar ese razonamiento simplista. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que hacemos con esa medida es tirar la pelota para adelante. Cuando las personas tengan 65 años, ¿qué vamos a plantear? ¿Que trabajen hasta los 70? Porque el sistema de seguridad social nosotros lo tenemos que ver integralmente. Entonces hay que ver las trayectorias laborales que tienen esos trabajadores. Si alguien empezó a trabajar a los 15 o a los 20 años o a los 18 años y llega a los 60, ¿a esa persona le vamos a pedir que trabaje hasta los 67? Hay que ver las historias laborales de cada uno de los trabajadores. Hay que ver el mercado de trabajo en Uruguay. Los menores de 25 años tienen más del doble, casi el triple de desocupación, esa franja etaria menor de 25 años, que la desocupación general que hay en el país. O sea, mientras en el país hay un 11%, en las edades de menores de 25 años tenemos aproximadamente un 30% de desocupación. Y a esos jóvenes les cuesta mucho ingresar en el mercado de trabajo. Si aumentamos la edad, yo realmente creo que van a tener más dificultades los jóvenes de conseguir trabajo, porque va a haber de alguna forma una oferta que va a competir con esa demanda que tienen los jóvenes. Ahora, tenemos que preguntarnos qué pasa con las empresas que como cultura tienen darle un incentivo a los 60 años a las personas para que se vayan. Esas empresas van a seguir despidiendo a los trabajadores a los 60 años, y entre los 60 y los 67, o entre los 60 y los 65, ¿quién los contrata? Otra cosa, en la construcción, en el trabajo doméstico, en el sector rural. Mañana tengo una reunión con trabajadores de la pesca, que están en alta mar, a la intemperie, mojándose con sol, con frío. Esos trabajadores no pueden desarrollar su tarea por tiempo indeterminado hasta que los gobiernos decidan a qué hora se tienen que retirar. Y una cosa es la edad de retiro, y otra cosa es que ese trabajador llegue a esa edad trabajando. Hay un informe de la OIT que fue presentado en la comisión de expertos que dice que los trabajadores senior, o sea, los mayores de 60 años, también van a sufrir consecuencias muy importantes a partir del aumento de la edad de retiro. Entonces, para ese problema del envejecimiento, nosotros entendemos que tiene que haber incentivos para que la gente que puede siga trabajando todo el tiempo que sea posible. O sea, postergar la edad de retiro, pero de una manera voluntaria. Que si la trabajadora tiene 60 años y se quiere jubilar, se jubila. Pero si un trabajador puede seguir trabajando, que siga trabajando. Ruiz, justamente, lo que usted acaba de plantear es sumamente interesante y es un tema extremadamente sensible. Porque, ¿qué ocurre si de repente voluntariamente una persona de 60, 65 o hasta 70 años decide voluntariamente seguir trabajando, o considera que, bueno, en lo físico puede andar bien, pero más que nada su cabeza funciona fenómeno y el mundo del trabajo va
hacia el trabajo más, llamémosle, intelectual, más de pensar que el esfuerzo físico. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿La limitamos? ¿Le decimos, no, vos no podés trabajar más? Y bueno, estamos cortando, sí, de repente la posibilidad de que un joven pueda ingresar al mercado de trabajo, pero estamos limitando también que una persona con experiencia y con años pueda brindar sus conocimientos. Bueno, en realidad, en el Uruguay, el derecho a jubilarse es personalísimo. O sea, cada uno tiene, digamos, el derecho a seguir trabajando hasta que él quiera. Nadie lo puede obligar a jubilarse. O sea, hoy la edad de retiro legal está en 60 años, pero el promedio, digamos, de retiro real está entre 63, casi 64 años. Claro. O sea que ya hoy, si una persona se siente bien y quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando. Entonces, por esto, hay algunas corrientes, digamos, de pensamiento en el tema de seguridad social que dicen, bueno, ¿por qué no llevar lo práctico, lo verdadero, a los papeles? Y por eso intentar alargar la edad de retiro. Bueno, nosotros decimos, ya hoy, sin necesidad de aumentar la edad, la gente se retira después de los 60. Entonces, lo que hay que hacer es generar incentivos para que el que quiera tenga condiciones de jubilarse a los 60 años, porque de repente no puede seguir trabajando por su condición de salud, por su situación, como decía, de la trayectoria laboral. No es lo mismo un trabajador en la construcción a los 60 que un trabajador administrativo. Claro. Seguramente el trabajador administrativo va a decir, yo quiero seguir trabajando. Y el trabajador en la construcción llega con la toma de aire. Llega a los 60, cuenta los días que le faltan para llegar a los 60 para jubilarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar de que más allá de que exista una edad de retiro, la persona tenga posibilidades, si quiere voluntariamente, de seguir, que es lo que está ocurriendo hoy, y eso puede seguir ocurriendo, no va a haber ningún problema para que si alguien quiere y la empresa lo sigue, digamos, manteniendo en el puesto de trabajo, porque, a ver, tenemos derecho a trabajar hasta el momento que nosotros lo dispongamos, nadie nos puede obligar a jubilar, pero una empresa te puede despedir igual con 40 años, con 50 años, con 60 años, sin dar ninguna explicación, pagándote el despido solamente. Entonces, se necesita una cultura a nivel, la cultura del trabajo, que involucra a los trabajadores, pero también a los empresarios. Y eso tiene que ver con, si vamos a reformar la seguridad social, los distintos actores que intervienen en el mercado de trabajo tienen que tener en cuenta los cambios que vamos a desarrollar en esa materia de la seguridad social que está muy relacionada con el trabajo. Entonces, en Europa se fijó la edad a los 65, 67 años, pero existen otras causales anteriores. Por ejemplo, si a Federico le dice, vas a trabajar hasta los 67 años, pero te voy a pagar el 100% del salario cuando te jubiles. Y bueno, ese es un incentivo. Ahora, si te retiras antes, el incentivo va a ser menor. En Europa la gente se retira prácticamente con el mismo nivel de ingreso que tenía cuando estaba trabajando. Y acá nos retiramos con el 50% del ingreso, teniendo 35 años de trabajo y 60 de edad, nos vamos con el 50% del ingreso. No hay un incentivo para que yo siga trabajando. Ahora, Ruiz, usted que debe estar en contacto con la realidad de la seguridad social en todo el mundo y especialmente en Europa, lo último, digamos, o la última tendencia en Europa justamente, que la edad de jubilación está situada hoy en los 65 años, pero la quieren llevar a los 67.
¿Por qué? Porque la gente vive más y porque además son conscientes que si bien son países que no tienen problemas de déficit fiscal y si lo tienen es mínimo, pueden, digamos, tienen lomo como para aguantar que miles o millones de personas se incorporen al sistema, se les está haciendo extremadamente difícil. Si a Europa se le hace difícil, también se le hace más difícil a Uruguay. Sí, pero el tema es que en Europa, como te decía, no solamente se posterga la edad con esos incentivos, pero si la persona quiere jubilarse antes, el promedio de retiro de Europa no es 67 años, es mucho menor. El tema es que las condiciones en las que se retira son diferentes. No es lo mismo se busca que sea a los 67, ahora es a los 65. Y se estima que va a ser gradual y quizás llegue a los 70 dentro de algún tiempo. Está bien, pero yo digo, si nosotros queremos copiar la edad de retiro de Europa, copiemos el régimen de seguridad social de Europa, donde a un desocupado lo envían al seguro de paro y le dan 3 oportunidades para entrar a trabajar y va a tener, digamos, varias oportunidades sin que le suspendan el seguro de paro. Yo si me quieren llevar a que vamos a copiar la edad de retiro de Europa, tenemos que pensar que en esos países el mercado de trabajo es distinto, el sistema tributario es distinto, la matriz de protección social es diferente. No podemos copiar una parte del sistema solamente. Muchas veces ponen como ejemplo Suecia. Yo le digo, deberíamos traer todos los suecos para acá y todos los uruguayos irnos para Suecia. Porque en realidad no es traspasar mecánicamente un solo parámetro de la seguridad social. Por ejemplo, claro. En Europa los trabajadores aportan cerca de un 20% de su ingreso para el seguro social, para el gasto social. Un 20%. Y los empresarios un 40%. Sí, y las grandes fortunas en algunos países nórdicos es altísimo, supera en algunos casos el 70%. Es un sistema tributario bastante diferente al nuestro. No podemos trasladar esas situaciones en forma parcial. Yo creo que Uruguay tiene que ver la situación de Uruguay. Y nosotros, por ejemplo, tenemos 400.000, casi 500.000 personas que están en la informalidad. Esas personas tienen que entrar a la seguridad social y tienen que aportar a la seguridad social, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuánto mejoraría la salud financiera del BPS si esas personas comienzan a aportar para la seguridad social? Porque es seguro que esas 400, 500.000 personas cuando lleguen a los 60 van a venir al BPS a pedir una pensión. Porque cuando no puedan trabajar van a necesitar de la seguridad social. Y esa batalla no la tenemos que dar por perdida. ¿Qué pasa con los 200 millones de dólares en exoneraciones de aporte patronal? Por año 200 millones de dólares en exoneración patronal. Esto no es Europa, esto es Uruguay. Entonces, hay que discutir, con los datos que tenemos en Uruguay, hay que discutir todo. ¿Qué pasa con la caja militar que forma parte del sistema de seguridad social? A eso justamente quería ir, Ruiz, permítame un segundo. Justamente usted puso un tema, permítame, Ruiz. Justamente iba a eso, me sacó las palabras de la boca. ¿Por qué? Porque una de las tendencias es ir a un sistema unificado de la seguridad social y eliminar las llamadas cajas paraestatales, como por ejemplo la policial y la militar, e ir haciéndolo, digamos, en un periodo de transición. ¿Cuál es su opinión sobre esta posible solución? Nadie formalmente ha planteado eliminar las cajas paraestatales. Pero se ve como una opción a largo plazo y casi necesaria. Pero lo que le quiero decir es que nadie ha planteado la eliminación de la caja paraestatales, digamos, de las cajas paraestatales. Son la notarial, la profesional y la bancaria. Nadie lo ha planteado. Además significaría un aumento impresionante, un aumento muy, muy grande para el Estado. Porque imagínate, por ejemplo, la caja bancaria.
Si los jubilados de la caja bancaria vienen, van a querer cobrar las jubilaciones que cobran los jubilados de la caja bancaria. Claro. Y si los bancos vienen al BPS, van a querer pagar lo mismo que pagan las otras empresas. En la caja bancaria pagan mucho más. Entonces, hubo un planteo de AEU sobre, por ejemplo, cuánto sería el costo de transición de pasar la caja bancaria para el régimen general, y estamos hablando de tratar de equilibrar las cuentas de la seguridad social. Con eso estaríamos generando un problema gravísimo para la seguridad social. Yo, la posición que tengo es que en el largo plazo nosotros tenemos que ir haciendo reformas en los distintos subsistemas para que vayan convergiendo, que vayan pareciéndose en la tasa de reemplazo, en la edad de retiro, en las condiciones para acceder a la jubilación, vayan teniendo cierta armonía que posibilite en determinado momento, que no es en el corto plazo, ir hacia un sistema único de seguridad social. Pero, por ejemplo, la caja militar se jubilan a los 48 años y en el régimen general a los 60. ¿Qué tenemos que hacer con esa edad de retiro? Entonces, y esos militares que son por lo general, no todos, sino los de alto rango que tienen muchos privilegios, van a cobrar la jubilación con una expectativa de vida mucho mayor que la expectativa de vida que tiene la doméstica, que tiene el trabajador de la construcción o que tiene un trabajador rural. O sea, claro, que... va a venir la respuesta, Ruiz. La respuesta, digamos, puede ser, bueno, correcto, es verdad, tienen esos privilegios, por así decirlo, pero cuantitativamente no son muchos, especialmente los sueldos de militares muy altos, si lo comparamos, por ejemplo, con el ejemplo que usted, los dos ejemplos que usted acaba de dar, gente de la construcción, trabajadores de la construcción y personal doméstico. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que son pocos, la asistencia financiera que reciben del Estado es casi la misma que el BPS. Entonces, mucho más complicado y mucho más grave todavía es la situación de la caja militar cuando la comparamos en términos relativos. Tienen 27.000 puestos cotizantes, BPS tiene 1.400.000 puestos cotizantes. Tienen 51.000 jubilaciones y el BPS tiene 700.000 pasividades. Sin embargo, la asistencia que tienen en la caja militar es prácticamente la misma que el BPS. Entonces, realmente, si miramos el sistema de seguridad social, el sistema, no el BPS solamente, el sistema, si hay algo urgente a cambiar, es lo que pasa en la caja militar, es un escándalo. La caja militar le va a salir al país carísimo en las proyecciones que están haciendo los actuarios. No va a bajar el déficit de la caja militar en los próximos 80 años. Entonces... El BPS tampoco. ¿Cómo? Se responde que el BPS, que el déficit del Banco de Previsión Social, o mejor dicho, de la Seguridad Social, tampoco va a bajar. Es más, va a ir en aumento. Por supuesto. Nosotros... porque va a haber menos cotizantes. Lo que era antes una pirámide se va a parecer más a una ficha de dominó. O sea, la población joven y la población adulta va a ser casi lo mismo. Y ahí está, digamos, el tema del déficit que va a ir aumentando. Con respecto a ese tema, todos los temas son sin lugar a dudas muy interesantes y todos estamos aprendiendo muchísimo de los datos que usted nos está aportando. Pero a mí me gustaría poner el foco ahora en el trabajo que realizó esta comisión multisectorial, que usted debe estar muy cerca de ella, que comprende a distintos sectores que han hecho un diagnóstico del sistema de seguridad social en el Uruguay. Se emitió un documento hace poquitos días que fue votado por mayoría, y tengo entendido que usted o la representación de los trabajadores votó en contra. ¿Es así? Sí, pero permitime redondear el concepto de la pregunta anterior, por favor. Sí, adelante.
nosotros no decimos que en el BPS está todo bien. Lo que decimos es que esta discusión no termine solamente con una reforma del BPS. Y cuando tenemos que tener, porque hay que tener prioridades dentro de esta reforma, para nosotros hay que reformar todo el sistema. Yo te decía, la caja profesional, la caja notarial, la caja bancaria, el BPS, la seguridad social necesita una reforma. Ahora, hay algunas cosas que son urgentes y otras cosas que no son urgentes. Por ejemplo, las proyecciones indican que hasta dentro de 20 años, más o menos 2 décadas, la situación del BPS va a ser más o menos la misma que tenemos hoy, sin hacer nada. Entonces hay tiempo como para introducir cambios para anticiparnos a esas dificultades que vamos a tener dentro de 2 décadas. Ahora, lo de la caja militar es para ayer, porque la situación caótica que tiene 2 pasivos por cada activo, hablando de esa relación entre activo y pasivo. En el caso del BPS es al revés. Tenemos 2 trabajadores por cada pasivo. En la caja militar tenemos 2 pasivos por cada trabajador, por cada dependiente, por cada persona que trabaja. Entonces, es cierto, todo el sistema necesita cambios, pero algunas cosas son más urgentes que otras. Ese es lo que quería transmitir. No es que el BPS no tenga también desafíos, yo no me gusta decir problemas. La seguridad social tiene desafíos, y a esos desafíos hay que responderle con, con propuestas nuevas, no con las recetas viejas, porque no estamos en el seguro social que se creó a partir de la revolución industrial. Estamos en una sociedad totalmente distinta a la que había en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, me parece muy importante eso, y ahora sí, decirte que el viernes pasado hubo una reunión donde se puso a consideración de los 15 expertos un documento que fue presentado por el presidente de la comisión de expertos. Nosotros decimos que el presidente de la comisión de expertos representa al gobierno, o sea que ese documento borrador lo elaboró el gobierno, y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, el PICNT y los delegados del Frente Amplio votaron en contra del documento. Y en contra, no aprobaron, no apoyaron el documento que presentó el doctor Rodolfo Saldain. Y bueno, fundamentamos por qué. Y quiero decirte algo que nobleza obliga, ¿no? Este documento se quería aprobar el 4 de febrero, porque el 28 de diciembre del año pasado se había presentado el primer borrador. Y resulta que el 4 de febrero terminaba el plazo legal que estableció la Ley de Urgente Consideración para aprobar el diagnóstico. Y el PICNT pidió más plazo, se le dio una prórroga de 45 días para seguir discutiendo, porque si no se iba a aprobar ese documento que tenía una cantidad de carencias. Y si nosotros miramos el primer documento con este documento que aprobó la mayoría de la comisión de expertos, este documento mejoró muchísimo desde el punto de vista técnico. Es un documento muy valioso para tener en un proceso, un nuevo material para conocer mejor la seguridad social en el Uruguay. Ahora, tenemos profundas discrepancias con algunos de sus capítulos, por eso es que votamos en contra, pero gracias al planteo que hicimos de que necesitábamos más tiempo y a la prórroga que dio el presidente de la República para seguir hablando, es que hoy tenemos un documento aprobado por mayoría, pero que es un insumo muy valioso para analizar y para discutir los temas de la seguridad social, ¿no? Es la primera vez... Ruiz, sí, perdóname, Ruiz, porque tenemos que ir redondeando, lamentablemente, sí. El tema es sumamente interesante, pero ¿qué porcentaje? A ver, esto no es matemática pura, pero ¿hay posibilidades de acuerdo aún con sectores que pueden resultar disímiles, como el de los trabajadores que usted representa y el de los empresarios, o el de partidos políticos, que están en otra sintonía? ¿Cree que es posible lograr en definitiva un acuerdo, aunque sea en
grandes, pequeños o medianos asuntos en cuanto a la reforma de la seguridad social, o es más bien pesimista? Yo creo que es posible. El problema es que el mecanismo que eligió el gobierno actual no fue el mejor, porque eligió el camino de una comisión de expertos y tendría que haber convocado a un diálogo nacional donde las distintas organizaciones sociales y políticas pudieran participar. Ahora, Ruiz, perdone, digo, usted sabe cómo es este tema en Uruguay. Para que un tema se alargue, se arma una comisión donde participen muchos. Sin lugar a dudas que son muy representativas, algunas organizaciones, ONGs o entidades gremiales o sindicales o la propia sociedad uruguaya, pero ¿no estamos un poco cansados los uruguayos de comisiones tras comisión y de informes tras informes, y sin embargo el tema de la seguridad social continúa prácticamente incambiado? En el 2008 hubo un diálogo social, y en ese diálogo social hubo una cantidad de mejoras para la gente a través de la seguridad social. Y fue un diálogo social que tuvo un comienzo, un final, hubo un momento para discutir, para presentar propuestas, para acordar y para cumplir los acuerdos. Claro, Luis, pero en el 2008 en adelante lo que hubo, permítame, fue una transferencia de recursos muy importante, ampliación de los derechos en materia de seguridad social, porque la bonanza económica del país en ese momento lo permitía. No es la misma situación económica ahora. En Uruguay, a ver, los temas de seguridad social no se tienen que discutir en base a la coyuntura, porque entonces en este momento no podríamos discutir el tema de la seguridad social, porque en este momento el país no está en condiciones de discutir nada. La seguridad social hay que discutirla pensando en el mediano y largo plazo, no para que las cuentas den mejores o peores. Y en ningún momento hay que tener en cuenta la coyuntura cuando se discuten los temas de seguridad social, hay que tener en cuenta la perspectiva. La perspectiva inclusive a veces para 50, 60, 70 años para adelante. Y la realidad que teníamos en el Uruguay era que a los 60 años solamente el 26% de los trabajadores se podía jubilar. Entonces había una prioridad ahí, que era que el otro casi 70% aproximadamente de trabajadores que no se jubilaba, que la mayoría de los que se podían jubilar eran públicos, porque tenían estabilidad laboral, pero a los 60 años solamente el 26% reunía las condiciones para tener 35 años de trabajo. Y ese diálogo posibilitó que mucha gente pudiera tener acceso a la jubilación que no la tenía. Entonces, ese diálogo fue muy importante para la seguridad social, porque el rol de la seguridad social es proteger a la gente. Los trabajadores... Convengamos una cosa, Ruiz, desde el 2008 en adelante no hubo, digamos, grandes reformas en la estructura del sistema de seguridad social, sino, como decía, una transferencia de recursos y ampliación de derechos. Los problemas se siguen arrastrando. Pero para el final, lo invito, Ruiz, permítame. Lo invito para la próxima semana, de repente, para continuar con esto, porque tenemos que cerrar, que tenemos otra sección. El tema es apasionante, verdaderamente, merece, digamos, más tiempo. A mí me gustaría confirmar algo. Usted es de Paysandú, ¿verdad? Trabajó en Comepa. Sí, claro. Empecé a los 15 años empecé a trabajar a Comepa, en 1980, 12 de junio de 1980. Ahí está. Y se ha formado en seguridad social, tanto en lo nacional como o lo internacional, y justamente por eso recurrimos a usted, para conocer desde la perspectiva de los trabajadores la realidad y el posible futuro del sistema de seguridad social. Ruiz, como dije, nos encantaría poder seguir conversando con usted. Lo dejamos para unos días, ¿le parece bien? Sí, con mucho gusto. Te invito a que en esta semana mires las actas parlamentarias de cuando se aprobó la reforma en 2008, porque todos los partidos políticos apoyaron esa reforma. O sea que no fue una transferencia de recursos simplemente por la situación económica, sino que hubo un apoyo prácticamente unánime de todos los partidos políticos. Entonces, creo que esa reforma fue en la dirección correcta, pero no era lo único que había que hacer. Había que seguir
hay que seguir porque los sistemas de seguridad social necesitan una evaluación permanente. Entonces, tomaremos nota. Pero Tomaremos con mucho gusto la semana que viene seguimos conversando, porque nosotros cuando vinimos a la seguridad social en el 2001, nos apasionó el tema, nos enamoramos de este tema, y creo que lo que hemos aprendido ha sido a partir justamente de este tipo de intercambio que estamos teniendo contigo. Perfecto. Ruiz, muchísimas gracias. Este rionegrense saluda a un sanducero que está desde el otro lado de la línea.